Bueno, pues mi invitado de hoy es la voz latina de History Channel, Discovery Channel y Netflix. Es actor de doblaje, experto en hablar en público y creador del método Vox, que eso es algo que nos va a contar en un poquito. Pero más que todo esto, bueno, pues fue mi mentor en un curso que tomé, pero sigue siendo un mentor que me ha cambiado la vida y la manera de de la forma en la que comunicamos. John Vesga, bienvenido. Muchas gracias por tu tiempo, por el espacio. Renata, a ti por la invitación, por la confianza, por supuesto, seguimos aquí muy conectados. Gracias por esa presentación. A veces se nos olvida un poquito en qué andamos porque lo disfrutamos tanto que para nosotros hace parte de lo natural, ¿no? Como de lo chévere, de lo del día a día. Y sí, soy una de las voces, no puedo dejar por fuera pues, a todos mis colegas y compañeros que trabajamos en empresas como Netflix, History, Discovery, que hacen que el entretenimiento y la voz humana todavía tenga peso a pesar de tanta inteligencia artificial. Es cierto, estamos luchando hoy con la inteligencia artificial. Y bueno, nos contarás No hay un que luchar, hay que buscar usarla, no hay que luchar con ella. como herramienta, como todo. Pues Ciento por bienvenido. ciento. Para los que no te conocen todavía, cuéntame, yo te presenté, pero cuéntame así con tus palabras, ¿qué haces? Ujú. Bueno, soy mentor de Public Speaking. Actualmente ayudo a las personas a que disfruten hablar en público, básicamente eso. Hablar en público en cualquier contexto, no importa. O sea, aquí como lo estamos haciendo en este momento, esto es parte del ejercicio de hablar en público. Si te vas a montar una tarima, si estás en una reunión de junta y tienes que presentar ese informe, que te sientas cómodo haciéndolo, que entiendas que esto es parte de lo natural, que no es algo que debería ser tan retador que se genere la glosofobia, que es este miedo sin ningún sentido a hablar en público. Bien, lo que busco precisamente es que las personas se conecten con ellas, que entiendan que tienen un mensaje para entregar y que pues por cuenta de esto hay un método y hay una forma en la que pueden salir de allí. Soy actor de doblaje, esa es mi pasión desde hace muchos años ya. Y mezclo, digamos que todos estos componentes. De formación soy ingeniero de sistemas, ¿cómo la ves? Entonces, cuando me dicen, pero es que tú estás en el mundo de la comunicación y para ti es fácil porque no eres ingeniero, o sea, soy ingeniero de sistemas de formación. Entonces, les digo, es mentira. Obviamente no nos enseñaron nunca desde pequeños a conectar con la gente y a entender que podemos comunicar muy fácil, entonces nos encasillan. Soy ingeniero de sistemas, tengo maestría o estudié marketing digital. Durante mucho tiempo tuve una agencia digital que actualmente está siendo básicamente gestionada por mi socia y me dedico a esta pasión, que lo que te digo es conocer personas que quieran verdaderamente sacar todo ese potencial que está siendo esperado por otro ser escuchado. Plantar esa semillita en alguien y hacerla, mandarla para crecer. Eso es lo que hiciste en Es en Vox. bonito. Es bonito, sobre todo que no eres tú quien hace esto, es que la gente se dé cuenta. A veces tiene mucho matorral encima, como muchas matas te tapan, no te dejan ver. Entonces hay que buscar quitarlas de encima para que tu cara se revele y te des cuenta que hay más allá de eso que tú creías que no tenías. Cuando lo descubres, pues va a ser mucho más fácil y va a ser más chévere, más divertido poder cumplir tu propósito. Y John, cuéntame de este ingeniero en sistemas, ¿cómo se da cuenta Ujú. de esa habilidad o esa pasión que tiene por el public Hmm. speaking? ¿Viene desde antes? Sí viene desde antes. A ver, yo siempre estuve en teatro, siempre desde muy pequeño. Tengo una foto por allá que incluso me compartió mi papá hace poco, donde aparecen con mi mamá y yo por allá estaba en un escenario. Incluso me contó que en esa época yo estaba con una amigdalitis durísima y a pesar de eso yo decía que tenía que ir a presentar la obra. Mi papel era el más importante, yo era un girasol. Era ahí, tenía que estar sentado, plantado con mis pétalos, una cosa, y según mi papá, era una cosa de lo que yo no podía faltar. Desde primaria, desde que estaba en la escuela, creo que la actuación siempre me ha llamado la atención. En algún momento quise estudiar artes escénicas como carrera como tal, solamente que por esos miedos que existían en determinado punto dije, de esto no voy a vivir.
Y pues paradójicamente sí terminé viviendo de todo el tema de comunicación. Mi papá es mi principal mentor. Mi papá, Pastor Vesga Ramírez, es quien me ha inspirado durante toda la vida. Él es periodista, él es locutor. Y desde muy pequeño yo iba, él como director de noticiero, en una de las cadenas acá más importantes de Colombia, en su momento, me ponía a escribir titulares. Me decía, me entregaba el periódico y me decía, bueno, lo que va a usted a hacer es lo siguiente, revisa acá y me va a extraer de esta y esta manera y me los escribe en esta máquina de escribir. Máquina de escribir que de pronto tú ni conociste, Renata, que era de teclas Sí. Remington. Y empezabas tú con un papel y la cinta y empezabas a teclear. Bien, de hecho yo tengo una por allí de que mi papá me heredó, súper linda, la tengo allá en mi museo personal, que amo el sonido de lo que me recuerda a mi papá todo el tiempo. El golpe de las teclas contra el papel y el rodillo es una cosa mágica para mí. O sea, me trae muchos recuerdos. Mi papá es mi principal inspiración. Desde allá ya me gustaba. Entonces el teatro, mi papá, verlo en lo que lo veía, creo que siempre me gustó, solamente que lo negué en determinado momento. Yo estudio ingeniería de sistemas también por pasión. Me encantó. Duré como 8 años codificando aproximadamente. Trabajé desde que estaba estudiando y luego ya en trabajo normal. Pero estando en la codificación me gustó lo que vi cuando estaba programando un carrito de compras, cuando eso hasta ahora se está hablando de e-commerce, no es el marketing que conocemos digital actualmente, era otro tipo, muy, muy inicial. Y me gustó la parte de marketing y dijo, en las ventas está como el secreto y empecé a trabajar marketing digital, entonces me fui hacia allá. Pero en marketing digital, particularmente yo era el que desarrollaba las estrategias de comunicación. Yo era quien revisaba cuál era el mensaje, qué era y cómo conectar con la gente, de qué manera estructurarlo. Y creo que todo eso se fue sumado. A esto le debo agregar que pasé 4 años en un canal de televisión regional, donde también llegué, porque Dios así lo quiso, sencillo, para sumar el proceso de comunicación donde aprendimos todo lo que había detrás de cámaras visto desde lo que es la creación de la televisión, que son cosas muy diferentes también desde otro ángulo, diferente al de la radio que pude experimentar, diferente al de la comunicación a través del marketing, diferente a lo que haces cuando comunicas en unas tablas, en el escenario. Todo eso sumó, Renata, y creo que siempre he estado allí, solamente que me lo negué por mucho tiempo. Cuando ya entendí lo que quería, simplemente ya dejé de trabajar y ya dejé de hacer lo que me apasionaba. Yo les digo, yo no trabajo, yo me la paso divirtiéndome con la labor que realizo día a día. Qué bonito, encontraste tu pasión. Muchísimo, muchísimo. Y el doblaje para mí es esa cápsula que me permite a mí transportarme a diferentes escenarios donde dejo de ser yo de alguna manera para convertirme en esos personajes. Le dejas tu ADN particular allí, pero te concentras en la responsabilidad de cómo no se trata únicamente de ti, sino cómo tienes la responsabilidad de hacer que ese personaje que ya un actor le dio una vida, tú te encargues de tratar de tomar su esencia para luego en el lenguaje, en este caso el español, las personas puedan percibirlo tan real que ni siquiera se cuestionen si es otra voz la que le corresponde a ese personaje, sino que están tan bien casadas porque te has logrado conectar y te preocupaste tanto por el público que hace que toda esta magia en conjunto genere pues un buen doblaje. Ese es como el compromiso. Pero pues si te das cuenta todo como unido, ¿no? Todo desde la comunicación muy pegado. Bueno, hablando de lo que dijiste, yo creo que cuando un actor se mete tanto en el papel, pues ha tenido cambios así también en su vida personal. Y yo creo que también pasa con el actor de doblaje, ¿no? O sea, se tiene que meter tanto en el papel para que nosotros lo que vemos y escuchamos, pues lo creamos. Ujú. Entonces, yo creo que Sí, a ver, el actor de doblaje eso es como una ramita, ¿no? Yo digo que soy actor, actor de doblaje, lo que pasa es que creo que eso es lo que en este momento yo coloco sobre la mesa para que la gente entienda por qué hago lo que hago. Bien, y sí, nos conectamos mucho con los personajes, pero yo particularmente no me quedo ahí porque no siempre los personajes que tenemos que hacer
son de la mejor referencia. Particularmente siempre me toca hacer unos papeles Ya complejos, no. no tan buenos como yo quisiera, pero me gustan esos personajes a veces oscuros. Creo que salen chéveres, se sienten bonito y logran cumplir el objetivo. Bueno, Johnny, yo te invité aquí porque, como ya sabes, Ujú. estoy en proceso de empezar el podcast, o bueno, ya lanzarlo. Y yo tengo muchas Ajá. dudas. De ellas es, creo que ya me lo has enseñado y me vas a decir, ya te lo enseñé. Pero es, ¿cómo conectar con las personas a través del micrófono y que obviamente llegue que a lo mejor ya te he dicho yo, mis miedos más grandes es como llegar a aburrir o llegar como esa voz plana que Ujú. en un momento, pues ya después de hablar tanto tiempo podemos llegar a caer. Entonces, ¿cómo conectar con la gente a través del micrófono? Mira, yo siempre les digo que todo el tema está relacionado con las emociones. Para mí la voz, una cosa es lo que escuchas, porque decido soltarlo y hablarlo, y otra cosa es cuando estás construyendo la voz antes de que sea liberada. De ahí sale el método del que estabas mencionando ahora de Vox, del cómo yo concibo la construcción. Y debo hacer una claridad de esto. Vox, el método que yo te digo, resulta de una serie de aprendizajes de muchos mentores que yo he tenido. Esto no salió de la nada. Esto viene de experiencias del aprendizaje de mucha gente que me ha enseñado a mí. Y yo lo que decido es cómo hago para lograrle hacer entender a la gente lo que yo aprendí en formas diferentes de mucha gente que viene planteando el cómo hacer para conectar. Todo el mundo está pensando en cómo conectar de manera interesante con la gente, sobre todo a través de la voz cuando no te están viendo. La radio, por eso la magia de la radio es tan linda. Las radionovelas a mí me encantaban. Yo disfrutaba escuchar las radionovelas porque se sentía lo que el personaje estaba transmitiendo y tú lo imaginabas. Entonces aquí viene el punto. Cuando tú entiendes que todo está relacionado con la parte emocional, de que no se trata de ti, sino que se trata de lo que necesitamos hacer sentir, la cosa cambia. Pero hay un factor importante. No siempre nos conocemos en nuestras versiones emocionales que permitan hacer que esto lo plasmemos a través de la voz. La construcción no la estamos haciendo de manera consciente y simplemente estamos hablando como habitualmente lo hacemos. Entonces tú te acostumbraste a hablar de alguna manera y todo el tiempo te vas de esta manera. Y hola, ¿qué tal? Este es mi podcast y el día de hoy los voy a entretener con mi voz súper emocionante, todo lo que vamos a... Me perdiste. Sí, me Ujú. perdiste. Cuando entiendes que no eres únicamente esa versión de tu voz, sino tienes más versiones, como esto lo dice Bin Yang, en un piano de 88 teclas. Tú estás acostumbrado a tocar una. Cuando entiendes que hay una gama muchísimo más grande, pero que todavía no la conoces, ahí es donde todo cambia. Lo primero que siempre les recomiendo es empezar a conocerse un poco de cómo son las diferentes emociones. ¿Cómo eres cuando estás feliz? ¿Cómo eres cuando estás triste, cuando estás enojado? Cuando estás en modo ternura, cuando estás con miedo o cuando tienes esta pasión desde el punto de vista erótico. ¿Cómo te comportas? Y eso cómo se transmite. El tema es que nos acostumbraron únicamente a, a que nos viéramos en el modo selfie. Modo selfie, nos vamos a tomar una foto y entonces la cara de felicidad. Sí, justamente eso. Acabas de voltear inmediatamente como que tengo articulado absolutamente todo solamente para una de esas versiones. La idea es que empecemos a conectar más con las otras emociones, que nuestra voz como tal, entiendas que hay más melodías, que hay más transiciones. Aquí vienen partes técnicas como que cuando utilizas más volumen, cómo cambias el tono. El tono está directamente relacionado con la emoción. Piensa en cuando vas a llamar la atención con alguien, eh, ¿cómo haces para que llame la atención? O sea, no hay forma de que digas, oye, ponme atención, oye, no, pues no va a funcionar. La actitud tiene que, oye, ponme atención. Subes la velocidad, el tono también es más fuerte, más seco. Y haces el cambio porque la emoción como tal la construiste antes de ir a decirla. En tu cabeza estás pensando, necesito que esta persona sienta mi autoridad y entienda que necesito que me llame la atención. Está un poco más lejos, debo proyectar un volumen. Visualizo la emoción,
ordeno mi cuerpo para que esto sea y luego sí expando el mensaje o lo coloco para que la experiencia se pueda vivir. Es súper clave. Si quieren hacer verdaderamente que lo que están comunicando a través de su voz, a través de un micrófono, que se conecten con las emociones. Si no hay conexión con las emociones, con sus emociones, mm, van a ser el próximo podcast, así como muchos de los que han nacido, que simplemente se dedican a leer libretos, porque es muy fácil crear un libreto, pero hacer que yo lo sienta es diferente. El texto está muerto hasta que yo decido darle vida. Conectar con las emociones es como la primera recomendación que siempre les hago. Y aquí entra mucho el ejercicio que nos diste de la casa está en llamas. Es mi ejercicio base, el secreto más revelado que existe dentro de lo que he tenido la oportunidad de compartir con quienes empiezan este proceso. La casa está en llamas es un, es un ejercicio diseñado para que no tengas excusa de no hacerlo. Es muy fácil, es de recordarlo, no tiene ninguna ciencia detrás y lo único que busca verdaderamente es que desarrolles esa habilidad de conectarte con tus emociones. La casa está en llamas es esa frase pequeñita y la repites, la casa está en llamas, la casa está en llamas. Ok, pero ahora quiero que le des una intención particular con esa casa está en llamas, entonces visualizas la emoción. La casa está en llamas feliz, ok, ¿cómo es mi felicidad? Y empiezas a configurar todo tu cuerpo. Entonces, la casa está en llamas, la casa está en llamas, la casa está en llamas, la casa está en llamas. Y cambia. ¿Sí? Al principio incluso vas a sonar raro porque dices, la casa está en llamas. Ok, sí, la cara te cuadra, pero la voz como que todavía no te cuadra. Entonces hay que conectarse más. No es únicamente repetir, es buscar, sentir y experimentar. Y lo mismo si me voy hacia la tristeza. Entonces, ¿cómo es la voz triste? ¿Cómo es mi voz triste? Entonces, ahí es donde empieza el conflicto. No lo conozco del todo. Entonces tengo que empezar a explorar. Entonces tengo que bajar mis rasgos y la casa está en llamas, cambia mi respiración, ¿no? La casa, la casa está en llamas y cambia, ¿sí? Y esto no es actuación. Verdaderamente es que aprendes a conocerte y logras configurar los elementos de tu corporalidad, de tu voz, a que esa emoción la represente. Y es conexión. O sea, literalmente, si yo me bajo tanto al punto de esta conexión, créeme que se me van a terminar aguando los ojos porque mi cuerpo está experimentando eso y estoy buscando que quienes me estén escuchando lo experimenten. El foco principal no soy yo, el foco principal son ellos, los que nos están escuchando. Ahí es donde importa. Si no estamos creando el mensaje para ellos, estamos trabajando únicamente en nuestro ego. Y eso es fácil. Verdaderamente únicamente concentrarnos en nosotros y pensar en nosotros es fácil y los demás, suerte, no me importa. No es lo que promuevo. En el tema de public speaking y en el tema de hacer este ejercicio que tú estás pensando hacer o que en el que ya vienes trabajando con tu podcast, es ellos que están necesitando. Creo que ahí es donde se ven verdaderamente los frutos de esas siembras que decides con un buen propósito hacer. Sí, claro, siempre en servicio del otro, no tanto en lo que yo necesito, Ujú. que necesita el otro. Y bueno, sí es cierto que ya le imagínate que yo ya le metí la emoción, ya practiqué mucho la casa está en llamas. Ahora sí, ¿cuál es el error más grande que puede cometer la gente común, como yo, de Ujú, es ujú. le estás hablando a una cámara y a un micrófono y, pues, como que pierde un poco el sentido, ¿no? No hay, por ejemplo, ahorita puedo yo demostrarte mis emociones porque estás tú ahí. Entonces, ¿cuál Sí, es el error más grande que podemos llegar a cometer cuando estamos hablando frente a una cámara y a un micrófono? justo, no, justo lo que acabas de decir, creer que verdaderamente únicamente le estás hablando a un micrófono o a una cámara. Esos son simplemente El las error más herramientas que grande. estás usando. Sí, porque es que, a ver, el micrófono y la cámara son las herramientas que te van a ayudar a proyectar o a expandir el mensaje. Es simplemente eso. O sea, yo necesito, ¿cómo hago yo para hacer que esta cantidad de gente se entere de lo que estoy haciendo? ¿Dónde lo voy a hacer? Ok, necesito grabar. ¿Dónde lo grabo? Utilizo un micrófono. Ok, ya tengo el micrófono. ¿Y cómo hago para que me vean? Entonces utilizo la cámara. Pero son solo herramientas. Yo cuando estoy pensando puntualmente en el ejercicio es, o sea, acuérdese que esto lo van a escuchar una o millones de personas.
bien sea que lo escuche uno o lo escuchen 1 millón, la energía, el propósito debe estar presente. ¿Cuál es el propósito de esto que estoy haciendo? Si tu preocupación es si tu micrófono es el mejor, si tu cámara es la mejor, creo que no estás teniendo claro, te estás preocupando por una parte técnica que se soluciona fácil. Ah, pero es que no tengo tanto presupuesto. Sigue siendo un problema de presupuesto, sigue siendo una parte técnica. ¿Y qué va a pasar cuando ya lo tengas? Listo, ya tienes la cámara, ya tienes el micrófono. Ahora, ¿cuál es la excusa? Ya suenas bien, ya te ves bien. ¿Cuál es la excusa ahora? No, es que me falta de pronto una luz para... Entonces empiezas a buscar puras excusas alrededor de... Y no te estás concentrando en lo importante. Lo importante es para qué estás haciendo lo que estás haciendo. ¿Qué esperas que pase cuando alguien te escuche? Cuando eso sucede, ya no te estás preguntando o preocupando por estos elementos, porque ya sabes que tienes un buen micrófono, ya sabes que tienes una buena cámara y lo único que vas a hacer es darle vida al mensaje que debes transmitir, conectarte con eso que ellos deben experimentar, porque eso finalmente es lo que va a valer la pena cuando yo esté en el vehículo y te esté escuchando, Renata. Yo voy en el vehículo y estoy atento a tu voz. Me llamó la atención el cómo me estás diciendo lo que me estás diciendo. Además, tu mensaje es muy profundo. Yo digo, qué chévere volver contigo la mañana siguiente y qué bueno que me acompañes en este trayecto de tráfico, en tu caso en México, en mi caso aquí en Colombia, en Bogotá, donde avanzamos a menos de 10 kilómetros por hora por cuenta de la cantidad del tráfico, pero todo se me va a hacer mucho más fácil porque tu voz me está acompañando, porque tu podcast me está acompañando. Si tenemos eso en mente, esto ya desaparece y el propósito supera absolutamente todo. Qué magia. Creo que me has abierto muchas cosas porque yo decía, es que ¿cómo voy a hablar si no hay nadie? Pero realmente es la herramienta, simplemente la herramienta. Y bueno, Siempre. ya tengo todo. Imagínate, ya conecté con la emoción, ya practiqué la casa está en llamas Ujú. 35 veces, ya, bueno, treinta y Sí, cinco mil veces. Ya tengo el micrófono, okey, ya tengo la cámara. Ahora, ¿cómo me sí. preparo? Digo, a lo mejor yo ya sé, pero a lo mejor los que lo quieren ver, ¿cómo me preparo antes de grabar? ¿Cómo preparo esa voz? Que tú lo sabes, A ver, desde la parte física, o sea, primero para mí siempre va a ser la parte emocional. O sea, yo tengo que colocarme en el mood adecuado para poder grabar lo que voy a grabar. si voy a grabar algo Nosotros de siempre de tenemos una de particularidad. dolor y tristeza, me pongo música y ahora sí que caigo en esa emoción, digo, Ayuda mucho. Ayuda muchísimo. Yo les digo que son herramientas que funcionan y ayudan a entrar en el estado. Sí, a ver, cuando vamos a grabar algo comercial, por ejemplo, dependiendo de la marca para la que estemos grabando y lo que estemos grabando, a veces ayuda muchísimo buscar una música que nos coloque en esa sintonía. Funciona muy bien, ¿sí? Es una muy buena herramienta. Pero piensen que no siempre tienes esa herramienta. Ahí es donde tienes que pensar en el propósito de esto que voy a contar, este capítulo que voy a contar hoy, qué es lo que quiero que experimente. Bien, entonces entro en ese mood inicial. Esto dentro de la parte emocional, porque es que siempre les digo, conéctense con la emoción para que la cosa funcione. Si están, si se acaban no sé, el día en el que se levantaron, van a hablar en el capítulo de algo muy alegre, pero la energía la tienen muy bajita, ok, busquen una melodía que los ayude a sacar de acá para que entren en sintonía. Una. Dos, es empezar a revisar cómo está tu aparato fonador para este ejercicio. ¿Cómo está tu garganta? ¿Cómo te sientes con la respiración? ¿Sientes que estás verdaderamente preparado? Hay que calentar para poder hacer que esto funcione dependiendo de qué tan largo vaya a ser el ejercicio. Va a ser un podcast de 20 minutos donde vas a hablar durante los 20 minutos. Ok, ¿cómo preparaste tu voz? ¿Cómo está tu cara? O sea, los músculos, ¿están tensos o no? La gente no suele calentar o no suele practicar. Hay que calentar los músculos, hay que calentar nuestra voz, hay que revisar cómo está nuestra respiración. Y son ejercicios que se tienen que hacer constantemente, incluso revisar cómo está nuestra dicción, porque si no nos entienden lo que estamos diciendo, pues básicamente vamos a perder la atención de quienes nos están escuchando. Entonces, primero la parte emocional, luego la parte vocal, digamos que para estar, que mi cuerpo esté distensionado, si acaso lo voy a hacer en cámara todavía más, no por, no por ir a hacerlo únicamente con audio, no tienes que calentar, no, tienes que calentar también tu cuerpo, porque tú eres un resonador completo, ¿sí? Entonces tu voz va a transmitir tanto, te vean o no te vean. Ahora, yo te digo, yo voy a grabar un podcast
donde no tenga cámara y debo transmitir la emoción, así no me estén viendo, tú vas a ver que yo me voy a estar moviendo y voy a estar haciendo gestos y hablo y me muevo para un lado y expreso la alegría o expreso la molestia y lo estoy haciendo con todos los gestos, porque eso se transmite. La construcción de la voz no es únicamente acá. Si no la combino con los tres elementos, pues básicamente no va a pasar nada. Creería yo que ese es como el orden o por lo menos lo que yo hago para cuando tengo que grabar podcast. Y es que es difícil como que tú me entiendas si yo te voy a contar algo súper feliz, súper contenta y que yo esté así tiesa. Que te decir: "Oye, Total, ¿no?". No, pues no me va a salir la emoción completa si yo me muevo. se Entonces queda va corta, así como se queda verte. corta. Ujú. Sí, Guau. se queda corta por completo. Hay que conectar todo de hecho, si tú me ves hablando por teléfono, tú me ves paseando, o sea, yo no me quedo quieto y manoteo y digo, no, pero es que trato de usar manos libres todo el tiempo, entonces tengo las manos completamente libres, ¿sí? Así como esto que estoy utilizando acá, entonces todo el tiempo, no, pero es que a mí me parece, tú debiste haber hecho esto en vez de haber estado, y me muevo todo el tiempo, soy bastante, porque ellos necesitan percibir eso. Sí, y eso se percibe en conjunto. No hay forma de que se haga simplemente, no, pues sí, no, no, esto está bastante bueno. Ay, o sea, no, eso no va a salir igual. Te lo garantizo que el otro lado no lo van a sentir igual porque tu expresión no estaba alineado con tu voz. Y eso es importante. Hay que hacer esas conexiones. Okey. Y ahorita que dices de conexión, ¿qué hace una voz que conecta y una que no conecta? La técnica, bueno, ya nos dijiste la emoción, el tono, la velocidad. El Imagínate conjunto una de que todo. conecta y otra que no conecta. No, pues es que la que no conecta básicamente es porque está pensando únicamente en salir del apuro de tener que hablar. ¿Sí? Y de nuevo, eh, esto no se trata de mí, se trata de lo que el otro está necesitando. Si yo decido exponerme y quiero soltar una idea, no es únicamente para que yo tenga un beneficio, debe haber un servicio también allí. Y si eso lo entendemos, créeme que si llegáramos a entender eso habría mucho menos conflicto. Siempre, y hay un dato importante acá, el cerebro procesa primero la emoción antes que las palabras. Siempre. O sea, yo percibo una emoción. Y cuando eso pasa en milisegundos, ¿no? Y el cerebro decide qué hacer, en su mayoría se queda con la emoción. Y por eso es que hay muchas personas que a pesar de que tengan muchas cosas interesantes por decir, la emoción con la que me la está entregando no termina de convencerme, porque no nos hemos conectado. La mayoría de las personas no conecta o quienes no conectan es porque se fueron con una línea recta, cero emociones. Tienen que conectar con las emociones. Por eso el piso sobre el que desarrollo cualquier entrenamiento es, quiero mirar cómo están tus emociones. Muéstrame eso, cómo se logra expresar en tu voz. Quiero ver si logras ver más allá de lo que hablas habitualmente o si definitivamente hay que empezarlo a trabajar. Entonces, si tuviera que recomendarte algo, la conexión emocional es lo más importante para que esa conexión exista, porque el cerebro en milisegundos va a tomar la decisión de atenderte o no por cuenta del cómo lo recibió. Sí, por eso cuando escuchas un podcast, no sé, que dices: "No, este lo quitas a los 5 segundos", porque dices: "No conecté". Ujú, Dios. tal cual, así es. Y bueno, John, creo que te pasa mucho, o bueno, bueno, yo, las personas que conozco, nos pasa, que al momento de tú Ujú. escuchar tu voz en un audio, lo quitas. No, 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 eso no soy yo, porque a lo mejor no te estás entonces, qué consejo nos darías a alguien que se escucha y dices: "No, no me gusta"? Yo creo que ya pasé ese proceso, pero sé que hay muchas personas que les encantará escuchar este consejo. Renata, eso es más común de lo que crees. Nosotros escuchamos nuestra voz de una manera, porque en nuestra cabeza, a ver, aquí en toda nuestra cabeza tenemos por dentro resonadores, hay espacios, hay huecos, la voz rebota por dentro, dependiendo de donde la estemos colocando, pues se va a experimentar de una u otra manera. Cuando la sacamos al exterior y la colocamos el, el típico en WhatsApp, ¿a quién le gusta su voz en WhatsApp? A nadie le gusta la voz en WhatsApp. Además que WhatsApp no ayuda, con esa codificación que tiene no ayuda. Entonces, si tú tienes una voz
particular, porque es que no hay voces bonitas o feas, hay voces idóneas y hay voces únicas, es lo que yo digo. O sea, tu voz no funciona para todo. Mi voz no funciona para todo. Es así de sencillo. Mi voz no funciona para todo. Si no, no habría tampoco cantante. O sea, un cantante creo que puede interpretar de todo, pero no todo le suena bien. No todo le suena tan chévere como un tipo de... Entonces eso es importante entenderlo. Uno, lo que escuchamos en WhatsApp es una distorsión un poco de nuestra voz. Es mejor cuando se graba en otro lugar y quiere uno tener una primera versión como más chévere, grabarlo con un buen micrófono, no con ayudas que mejoren tu voz, no, que la tomen verdaderamente como es para que tengas una referencia buena, ¿sí? Uno. Dos, mm, pues hay que enamorarse de su voz, Renata. Es el instrumento que tenemos, es con el que llegamos, es el que Dios nos permitió tener. Y créeme que la voz que tenemos tal cual como es, tiene un propósito, tiene una misión. Y cuando nosotros estamos negando de ella, lo único que estamos haciendo es buscando una versión diferente de quién somos para tratar de parecernos a alguien que por cuenta de lo que nuestra impresión dio, creímos que era la mejor voz para hacer. Entonces, por eso vemos a veces a personas que engolan su voz y ¿usted por qué está hablando así? Usted, eso suena raro. ¿Por qué suena raro? Porque está haciendo una versión de él que no es. Otra cosa es que empecemos a explorar los rangos vocales y que entendamos que hemos venido tocando nuestra voz en una sola tecla. Tenemos una capacidad muy grande, solamente que no la hemos explorado. Y entonces creemos que es la única posición de la voz que podemos tener. La voz es colocación. Y cuando expandimos eso, nos damos cuenta que tenemos muchas más versiones. Y ahí es bonito. Y ahí nos damos cuenta, ok. Y empiezo a habituarme con mi voz. Lo primero que tienen que hacer es la paz con su voz. Entiendan que ya tienen lo que se necesita. Y con lo que tienen, con eso van a trabajar. Es así de sencillo. Entonces, no se peleen más con la voz. Si hay algo que les quiera, aunque les pueda recomendar, a todo el mundo se los digo, es eventualmente tomen un entrenamiento de técnica vocal, no para que aprendan a ser los cantantes, no, para que conozcan cómo funciona su aparato fonador, ¿sí? Cómo está aquí concebido y de qué manera lo pueden utilizar a favor del propósito que ustedes tienen. Definitivamente todos los mensajes no pueden ser entregados por todo el mundo, Renata, y de seguro alguien me dijo, oye, tranquilo, todo va a estar bien. Yo, ok, gracias. Y no, no estoy bien, sigo mal, pero me lo dice Renata, oye, Jota, tranquilo, todo va a estar bien. Por alguna razón ese Okey, mensaje sí okey. me caló. Fue de ella, no fue de la otra persona, fue de esta persona la que me funcionó. Y eso es básicamente porque el propósito que tenía Renata con ese mensaje sí era que yo lo recibiera de ella, no de otra persona. Entonces, esto hay que entenderlo y esto puede sonar muy filosófico, pero es real. Afortunadamente he tenido la oportunidad de experimentarlo muchas veces, no solo recibiendo, sino entregando también. Y eso es bastante bonito. Y ahí es donde te das cuenta que yo no tengo que pelearme con mi voz. Mi voz es como es. Lo único que tengo que hacer es entrenarla para desbloquear los demás niveles que tengo para poder usarla. Entonces, mi voz es como el medio para entregar el mensaje. Es el puente, por supuesto. Es el puente, es el que permite conectar, es el que te permite soñar, es el que te permite sentir. Para mí la voz es el superpoder en comunicación y en public speaking. Siempre dicen, no, el lenguaje no verbal suma no sé cuánto. Yo, pues, para mí la voz suma 90% y así digan los estudios que no. Entonces, no, pero explícame cómo logras hacer. Yo le digo, coloquémoslo en contexto. Coloquemos a una persona donde solamente la podamos ver y no la podamos escuchar. Ahí va a sumar ese gran porcentaje que tú me dices. Pero quiero ahora que solamente la escuches sin verla, ¿qué va a pasar? También va a tener un impacto. Entonces, dependiendo de donde tú partas, pues vas a encontrar tu agrado para mí. Y es mi piso filosófico y sobre el que desarrollo absolutamente todos los temas de comunicación, están relacionados en cómo logras verdaderamente conectar tus emociones y que se reflejen en la experiencia de entregarlas a través de tu voz. Entonces, para mí es, sí, la voz es lo más. Es magia. Y creo que yo muchas veces no sabía qué tanto impacto podía tener nuestra voz en las personas. O sea, sí, realmente yo puedo dar un mensaje, pero si yo uso, depende del tono, el que lo diga, la emoción que con la que lo diga, va a impactar o no al otro. Tú, John, ¿cuándo dijiste?
creo que hoy me voy súper contento porque impacté a alguien. O sea, ¿cuándo fue esa primera vez que tú digas, voy a seguir usando mi voz? Es bastante subjetivo y hay que tener cuidado con eso, porque si no siempre vas a estar en el mood de acción premio y la verdad Okey. no funciona así. A ver, No ahí tengo es que ir donde te digo que gritando por todo la tiene vida que ver, para pues es que todo tiene que ver con la construcción y con lo que tú quieres hacer desde el inicio en el que concibes el plan. Yo siempre digo, esto es un plan. ¿Cuál es el plan? Mi final feliz es que tú consigas tu final feliz, pero no siempre te van a decir que lo alcanzaste, que lo alcanzaron. Entonces, si ellos no me dicen que lo alcanzaron, yo me voy triste. Ahí es donde hay que tener muchísimo cuidado, porque hay gente definitivamente que no te lo va a expresar siempre. Eventualmente en el camino te vas encontrando personas que sí te lo van diciendo. Tú vas ajustando, vas pidiendo feedback cuando no lo recibes. Entonces, intencionalmente como que vas validando lo que vas haciendo y vas encontrando, digamos que una ruta en la que dices, ok, mm, este es el plan para poder ejecutar y de fondo lo que quiero es que, por ejemplo, en el caso particular de este grupo, entiendan que pueden hacer que esos textos que crearon en sus guiones, voy a irme a una comunidad que entreno, que son de creadores de contenido, logren interpretar esos textos para que tengan vida. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Listo, saca tu texto. Entonces sacan el texto. Empieza. Y lo leen de una forma. Ok. Mi final feliz con ellos no es que lo hagan a la forma en la que yo quiero. Es que entiendan que hay más variaciones. Entonces les digo, ¿qué tal si haces esta prueba con esto? Muéstrame esta intención, vamos a trabajarlo de esta manera, dilo así, a ver qué pasa. Y lo ujú. hacen. Cuando veo algunas expresiones, dicen, ok, yo no sabía que podía hacer esto, eso para mí ya es una victoria. Porque ya entendieron que hay una forma en la que ellos van a poder explorar y no la lograron por mí, la lograron porque dejaron ellos de bloquear lo que antes no sabía que tenían. Yo simplemente soy una excusa en sus caminos, soy una herramienta útil, no soy el todopoderoso revelador de nada. Yo he recorrido un camino y he tenido unas experiencias y yo les digo, he visto lo que pasa cuando haces estos ajustes y tú te das cuenta. Eso es súper ganancia, Renata. Ya solamente que tengan digamos que ese pequeño ejercicio concebido ya para mí es una victoria y se siente chévere. Am, Esto es algo que decidí ya hace muchos años, muchos, muchos años, seguir haciendo y es ayudándole a las personas, como te lo dije al inicio, a que desbloqueen todo no su potencial, porque es que potencial es como si tuvieras algún tope, porque la gente no tiene tope, sino que entiendan que el propósito que tienen es mucho mayor del que ellos están concebidos. Entonces, no se trata de premio, de acción premio, se trata de que entiendas que todo lo que estás concibiendo verdaderamente en tu sentido de entregarlo es con buen servicio. O sea, quieres verdaderamente desde el inicio impactar. No siempre lo logras, no siempre se puede. Y no necesariamente es por ti, es porque, no sé, tal vez la persona no encajó contigo o no tomó acciones, que es donde la mayoría de los casos pasan. La gente quiere fórmulas mágicas y secretas y para esto Resultados la única forma es instantáneos. la práctica. No, no lo hay. No lo hay. Sobre todo en este tema no lo hay. Yo sí, Jota, tú me garantizas que en una hora vamos a poder. Yo te garantizo que en una hora van a haber cambios. De pronto no el cambio que tú estás esperando, pero van a haber cambios. Siempre, Renata, siempre hay un cambio. Si tú dices, yo tengo un reto incluso para que lo hagan en 7 días. En 7 días pasan muchas cosas. Ese es el final de todo y ya con eso voy a hacer. No, pero ya vas a identificar que verdaderamente tenías unas herramientas que desconocías y ya te cambia la visión. O sea, ya inmediatamente dice, ok, no era este el camino. Estoy viendo ahora muchísimo más grande el mapa y ahora tengo por explorar muchas cosas que antes no podía. Y cuéntanos qué vivimos en el reto de 7 días. Creo que en ese reto mm, hacen muchos descubrimientos. Primero, entender cuál es la concepción del miedo. Porque es que creo que una de las principales problemáticas que existe es el miedo y muchos prometen eliminar el miedo a hablar en público. La verdad es que no se va.
La verdad es que se gestiona, que es diferente. De hecho, no podemos eliminar algo que nos ha permitido de manera evolutiva estar donde estamos. Si no tuviéramos miedo, o no tuviéramos esta alerta, pues cometeríamos muchísimos errores. No sé, en algún momento nos levantamos con las ganas de ser Superman y vivimos en un piso 16 y decimos: "No, a mí no me da miedo probar si soy Superman o no", y pues me voto y hasta ahí llegué yo con mi prueba una y única. Es porque el miedo nos alerta de, ojo, la consecuencia que hay de esto, ¿bien? En el tema de comunicación, la principal consecuencia o la principal rasgo que aparece es el miedo a ser juzgado. Y esto viene de muchas cosas que en el pasado vivieron que no sabían o no habían identificado. Trato de llevarlos hacia esa exploración, donde el miedo se convierta en algo simplemente visible, que sepan qué es lo que les está disparando esa ansiedad y que luego ya sepan cómo gestionarla con lo demás que se trabaja en el reto, que se revisa. Pues lo segundo que se trabaja es cómo empezar a exponerse a pesar de, ya tengo el miedo, ya entendí de dónde viene, no importa, voy a hacer esto. No me salió tan bien, no importa. Es que este es como el interés compuesto, vas acumulando, vas creciendo. Entonces, este pedacito, chévere, este pedacito, ok, estoy mejor que la versión anterior, ya no soy el mismo. La gente siempre espera tener el resultado final y no respeta el proceso. Yo sí valoro muchísimo el proceso porque acá los pequeños cambios se notan mucho. Parte del ejercicio también o de las cosas que se trabajan en el reto es la posibilidad de organizar el pensamiento para que entiendan que si tienen un conocimiento y quieren expresarlo, hay una forma de organizarlo, solamente que no lo hemos hecho tan evidente. Contar historias hace parte de ese ejercicio del reto, de cómo divertirnos contando las historias y cómo volver cualquier situación una historia. Bien, y pues en últimas, el reto busca es que entiendas el propósito. Cuando ya entiendes para qué estás haciendo, y ese es mi piso siempre, yo repito mucho la palabra propósito. Cuando ya entras en conciencia, cuando ya te das cuenta de muchos elementos que antes no notabas que tenías, y esto lo colocas en función del propósito, empiezas a encontrar un mapa que te va a descubrir la única manera en la que tú puedes comunicar, donde no existe un molde particular. Yo no busco crear cajas en serie de public speakers, porque pues, no estaría chévere ver a la imitación de Margarita Pasos en Renata. Si yo quiero ir a ver a Margarita Pasos, pues pago para ir a verla. Si quiero ver a Renata, yo pago para ver a Renata, no a la imitación de Margarita Pasos, que es lo que muchos hacen y se encajonan y porque la oratoria dice que de alguna manera, yo no estoy en contra de la oratoria, pero estoy en contra de quienes forman diciendo que solamente hay una manera de comunicar. Ahí es donde creo que se ha estigmatizado la oratoria. El problema no es la oratoria, el problema es las personas que han enseñado la oratoria en unas formas incorrectas. ¿Y dónde podemos encontrar este reto? Cuéntanos, porque se escucha muy interesante y que aparte dices, bueno, Actualmente, bus eh, buscamos como que lo rápido, pero dices, bueno, hay cursos que duran, no sé, 3 meses, 4 meses, pero si este reto es de 7 días y voy a cambiar un poco la manera en la que comunico y cómo comunico con mi voz, pues lo hago. está hecho para hacer en 14 días. La idea es que lo veas, lo consumas, lo pongas en práctica porque él tiene unas actividades, o sea, se llama reto porque literalmente cada día, que son 7, cada día tiene una actividad que debes realizar. Se va a utilizar mucho el móvil porque se necesita generar la evidencia de que te veas, de que te analices, de que hagas conciencia. Bien, actualmente el reto, digamos que lo estamos distribuyendo de manera un poco secreta, pero te puedo compartir el enlace para que lo empieces a revisar. Si alguien quiere de alguna manera recibir el acceso al reto, me puede escribir en Instagram. Yo contesto todos los mensajes, @John Vesga con doble N, JHOWN. Y allí me dicen, J, es que estuve con Renata y Renata habló de que tenías un reto. Me avisan y pues, a toda la gente que venga contigo, Renata, les doy el precio especial, no el que está habitual ahorita en la página. Si entran a johnvesga.com/reto, van a encontrar que el precio, dependiendo del momento donde esté, va a estar en un valor mucho más alto del que generalmente lo estoy entregando en quienes asisten a una masterclass. Y está diseñado, Renata, y esto es importante,
para que empieces a descubrir que lo que tú crees de tu comunicación no es tan cierto y que hay una gran oportunidad para que mejores tus habilidades de comunicación. Es un tema de aprender a valorar lo que somos y lo que tenemos. Creo que hacia allá va orientado todo esto. No es simplemente entregarte técnicas que puedes revisar en YouTube, en Internet, en un libro. No es un tema motivacional tampoco de decir, vamos, tú puedes. No, esto no es de motivación. ¿Tienes que tener motivación para entrenar? Pues sí, pero como todo, vamos a ir a trabajar. Pues, ok, métale la energía y las ganas. Ujú. Tienes que trabajar. Vas a tener que trabajar para poder obtener los resultados. Y yo estoy seguro que lo van a disfrutar porque yo lo disfruté mucho planeándolo. Ya ha sido el resultado de muchos ejercicios. Esto no salió de, hey, voy a probar a ver cómo me va con este reto. No, esto ya tiene retroalimentación de, no sé, más de 500 alumnos que han tenido la posibilidad de, en diferentes momentos, Probar. probar esto que planteamos allí en el reto. Pues muy bien, muchas gracias por ese precio y pues ahora sí que inscribirnos. Yo creo que todo suma, aporta, pero si es para romper creencias que yo tengo, pues Ujú, a romperlas porque son esos límites que no me van a dejar avanzar, no me van a dejar avanzar. Y si hay algo que me puede servir, pues adelante. Porque tengo varias amigas que dicen, es que ¿cómo le haces para grabarte? Qué pena, ¿no te da pena? Y yo, pues la pena me daba. Y te acuerdas, John, al principio que decía, no, o sea, ¿cómo? Y creo que la con la lucha interna, ¿no? práctica ya no hay pena. Pena no, a lo mejor el miedo, como tú dices, está, pero ya lo sé gestionar. Pero Ujú, sé que mucho de mi desarrollo, de mi crecimiento en este aspecto y en otros, pues has sido tú en el camino. Y qué bien que yo puedo decir, oigan, de verdad, o sea, ayuda y más que nada cree en ti. Yo digo que un mentor es alguien que ve cosas que tú ni siquiera has visto. ujú. Entonces tienes un súper trabajo de ser mentor de muchas personas porque imagínate que tienes que ver esas cualidades que a lo mejor ni nosotros nos vemos. Entonces, Ujú. es pues una entre más libres somos, más responsabilidades tenemos, entonces tienes una responsabilidad muy grande. Es compromiso, Renata. Creo que en ese sentido mm, acepté que podía asumirlo, porque si es un tema de que tú aceptas, o sea, nadie te está pidiendo que hagas esto. Y Ujú. yo acepté hacerlo con la convicción, de nuevo, de que podía ayudarle a las personas a que ellas vieran más allá de lo que ven en su espejo, a manifestar desde otros ojos lo que también suma a lo que ellos ven y que lo que están viendo no es lo único que hay, que no Mm. está mal. Eso es importante porque es que no, a veces creo que nos damos muy duro con lo que vemos en el espejo y a veces estamos esperando que siempre alguien nos valide. Por el contrario, es a que aceptes y comprendas todavía todo lo que eres y cómo lo que tienes es suficiente y a veces incluso más de lo que crees para poder cumplir un propósito grande que de pronto todavía no has explorado. Yo todavía soy de los que creo que no he llegado a mi propósito. Creo que estoy haciendo un camino para él. Creo que todo esto viene sumando. Y diferente a lo que pueda creer la gente, soy yo el que más aprendo cada vez que tengo la oportunidad de conectar con personas, cada vez que deciden confiar en la experiencia que yo haya venido desarrollando en el tiempo. Yo siempre les digo, yo no soy un gurú ni soy un mago. Yo no puedo hacer absolutamente nada. Es más, a mí no me cree absolutamente nada de lo que le voy a enseñar. Pruébelo. Si usted me venía a refutar algo, muéstreme qué fue lo que hizo. Pero no me diga, ay, no es que me dijeron que este ejercicio que tú estás diciendo ya está sobrevalorado, ya en la comunicación actual, bla, 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 bla. No, a mí no me digas eso. Por chismes, no. Tráeme con hechos, con factos, que tú me digas, Jota, yo probé esto. Tú me dijiste que primero esto y luego esto, pero me di cuenta que entre esto y esto, en Puede este punto yo hice un cambio pequeñito y resultó mejor de lo que yo estaba esperando, así que mi método funciona mejor que el tuyo. Perfecto, eso es lo que tienes que hacer. Eso es lo que tienes que descubrir. Se cumple tu propósito. No, no se trata de cumplir mi voluntad.
Se trata de que tú encuentres el camino para poder conectar en la forma adecuada. Y eso solamente lo puedes hacer tú. Yo te ayudo con unas luces, te ayudo a alumbrar un poco, te empujo incluso a que te lances, pero solamente tú puedes recorrerlo. Y el camino se va revelando en la medida en que vas caminando. Hay una frase que a mí me gusta muchísimo. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. ¿Mm? Entonces dejen de estar pensando, ¿será que por ahí es? Vayan y prueben y me cuentan y avancen. Y ahí vamos a encontrar diferencias. Y es que qué magia, John, porque muchos líderes lo que quieren es seguidores, pero pocos crean otros líderes que digan: "No, tú toma las riendas de tu camino. Yo ya te dije por dónde podía ser, pero si te vas por otro lado, tómalo". Y pocos líderes crean líderes, porque muchos quieren seguidores. Y creo que tú yo te puedo dar las herramientas, pero lánzate, prueba tus caminos. Yo no quiero que sigas mi camino. Justo, cada quien debe entender su camino. Ah, yo tengo un método. Pero tú puedes agarrar después mi método y se convirtió ahora ya no le agrega, ya no es box, sino box y le agregaste otro. ¿Por qué box? Pues porque tiene otro elemento que tú descubriste y termina complementándolo. Eso está perfecto. Y mi método, ya te digo, mi método es el resultado de muchos mentores. O sea, cada vez que yo menciono algo dentro del método, yo utilizo algo que se llama el Alba Emorin también. El Alba Emorin es una técnica por allá de los 70 creada en Chile por una chilena que busca conectar la emoción a través de la respiración y la expresión corporal. O sea, me voy a atribuir yo un tema relacionado con la respiración como propio cuando entiendo que esto lo aprendí y gracias a ese conocimiento yo lo puedo aplicar. O sea, no tengo esa necesidad, ¿sí? Yo no quiero que digan, no, el método más famoso. No, pues de pronto sí empieza a retumbar y a reconocer. Pero cuando a mí me preguntan, ¿y cómo hiciste para crear esto de la nada? No, no es de la nada, no es un conocimiento que nació de yo iluminado y me llegó un ángel y me lo sopló al oído. No, carreta. O sea, es el resultado de muchos mentores que he tenido, que afortunadamente he aprendido de ellos y que de todo lo que he recibido, pues así como he recibido, quiero entregar y quiero dar. Eso también es decisión propia. Quiero que todo esto lo sepa la gente. ¿Por qué guardar el secreto? Y pues si además de eso nos ayuda a vivir del tema, pues buenísimo. Y pues ese es mi negocio, es mi propósito y es lo que más me divierte hacer. Entonces es como el todo en uno, bien interesante, se disfruta muchísimo. Obviamente como cualquier ser humano llega un punto donde me canso y estoy revisando, bueno, qué hacer y cómo hacemos para cumplir más de estos propósitos. Entonces, no, Jota, es que no sé cómo hacer. Ahí tengo el reto. Vaya, esto lo hace a su ritmo en sus tiempos. Ahí está grabado. ¿Sí? Y vaya haciéndolos y vamos mirando. Em, Tú vas buscando las estrategias, Renata, pero la responsabilidad de encargarte de una vida debe ser seria y debes saber que esa persona está confiando en que tú lo que le vas a entregar verdaderamente es valioso. Infortunadamente estamos en un medio donde se vende mucho humo, muchas promesas vagas, falsas. Tomas algo, no sé, acabado de aprender y ya te vendes como el súper experto y ahí es donde se dañan muchos corazones, porque yo digo que en últimas lo que se termina dañando es corazón y te vuelves tú casi que un reparador de corazones, porque llega gente, no, es que yo ya pasé por ay, resulta que esta persona, y tú sabes que esa persona incluso acabó de recibir algo contigo, porque me ha pasado. Acaban de recibir algo contigo y montaron justo todo lo que tú le habías dicho, lo montaron. Y dice uno, oye, Ah, si está preparado o no está preparado, eh, qué es lo que está ofreciendo y cómo lo está ofreciendo. Bueno, ojalá que sí, verdaderamente. No sé, creo que es una responsabilidad bastante grande. No entro a criticar esto, pero sí entro a llamar la atención con respecto a lo que implica encargarse de una vida. Cuando alguien decide hacer una inversión contigo, a veces en situaciones complejas, porque dicen, esta es mi última carta y me la juego con usted, eso tiene una responsabilidad y eso no se puede tomar a la ligera. qué bonito. Y creo que más que tu voz y que todo, sí tienes una misión con nosotros. De verdad lo agradezco. Tengo una última pregunta para cerrar y es, Dale. tú, John, ¿qué es lo que evalúas al momento de Ujú. quedarte
escuchando un podcast? O sea, que tú dices, me gusta esto y esto, y yo digo, va, lo escucho. Bien. De entrada, ¿cómo me hace sentir? Quiero generalmente estar cómodo. O sea, piensa y todo es coyuntural. Cuando yo te hablo en qué me hace sentir es en el momento en donde lo voy a escuchar. Si yo voy en el vehículo y voy en el carro y lo que estoy buscando es tranquilidad, espero que ese podcast, de acuerdo a la promesa que estaba diciendo, cuando lo ponga, me ayude a eso. ¿Sí? Uno. Dos, y una vez entendido esto, yo reviso el tipo de contenido. Yo soy bien, no exigente, pero sí pido responsabilidad en el contenido, que no estén repitiendo cosas del libro. Hay cosas que sí se van, digamos que muy de esa experiencia del libro, pero cuando yo escucho podcast, generalmente trato de revisar recorridos y experiencias de personas que con el conocimiento que tienen, unido con la experiencia, Lo comparten. genera un nuevo conocimiento diferente y lo comparten. Y esto dice, y tú vas a decidir si lo aceptas o no. O sea, que me pongan incluso a cuestionarlos. O sea, yo los escucho y digo, oiga, no, esto que usted está diciendo como que no. Y luego dicen otra cosa, como que sí. Me meten tanto por cuenta del cómo están desarrollando lo que están desarrollando, que cuestionan incluso mi creencia, cuestionan lo que yo estoy pensando con respecto a ese tema, pero que me hace tanto sentido a veces porque lo hilan por otro lado, yo no lo había visto a este momento. Entonces, logran mantener mi atención desde ese contenido que unido con la experiencia se convierte en algo único. Y eso no lo puede hacer todo el mundo. La gente se dedica a veces a hacer guiones perfectos y que no conectan absolutamente nada y que podría generarlo con un chat GPT, con un cloud. Ahorita con tanta tecnología y inteligencia artificial puedo crear unos guiones pues buenísimos, pero que cuando tú los escuchas verdaderamente no hay una conexión y eso es básicamente porque ellos no lo han experimentado. Lo único que están haciendo es tratando de figurar como algo que no son. Yo algo que he aprendido también y que entiendo me ha funcionado mucho es que no hablo de lo que no he experimentado. Entonces yo puedo leer un concepto en un libro. Yo digo, me gusta. Entonces ahora en la noche lo voy a presentar. No, espérame, antico. Este concepto todavía me falta ser validado por mí. ¿Validado en qué sentido? En que yo lo experimente. No es para saber si está bien o mal. No. Es en si me funciona o no me funciona a mí, que es diferente. No, Jota, ¿a usted cómo se le ocurre cuestionar el contenido de este autor tan famoso? ¿Y por qué no? O sea, es que todo el tema es de percepción. El man me está diciendo una teoría. Yo quiero ir a probarla. ¿Funciona para mí? Perfecto. La comparto y le digo, yo experimenté esto del autor X y me dio este resultado. Quiero que ustedes prueben a ver esto cómo les va. ¿Sí? Entonces, todo ese hilo, si te das cuenta, esa es la forma como voy hilando absolutamente todo. Yo miro cómo me siento con lo que está recibiendo inicialmente, el contenido, cómo me pone a cuestionar, ¿bien? Y cómo esta persona incluso está cuestionando cosas de temas que yo sé que los ha leído en otro lado, pero ya se da uno cuenta de que lo experimentó, no simplemente lo está recitando de algo. Creo que eso hace la diferencia en los grandes podcasts, cuando encuentras ese tipo de valor que incluso te ayuda a cuestionar, no te saca a ti como el crítico interno y dice, ok, esto está chévere. Obviamente, te estoy hablando ya de cosas muy profundas en ciertos podcasts, pero hay otros en los que simplemente me conecto para divertirme y también deben cumplir con ese propósito. Si estoy escuchando un podcast no me acuerdo ahorita cómo se llama, uno de las radionovelas que están haciendo ahorita las producciones de Netflix, la Fuera Casa, La Casa Algo, bueno, no me acuerdo ahorita cómo se llama, logra meterme en ese mood y mantenerme allí en suspenso y mantenerme atento, pues cumplen con su propósito. Creo que todo va a ser de contexto. Si yo estoy buscando un podcast de meditación que me ayude a reflexionar, si estoy buscando un podcast de motivación que me saque la energía y el fuego que tengo dentro, si estoy buscando entretenimiento que logre divertirme, siempre tengo como esa variedad. Cuando estoy mirando temas políticos, por ejemplo, que quienes esté escuchando muestren visiones que me ayuden a contrastar, no únicamente desde lo que yo creo y pienso,
sino incluso que me ayuden a dudar de, ok, esto yo no lo había visto desde este punto también y puede ser que yo esté equivocado o puede ser que pueda hacer algo para buscarle, digamos que la vuelta a ese planteamiento. Creo que eso, espero no haberme extendido mucho con eso, pero es que son varios factores y el contexto y el momento en el que lo vaya a escuchar va a determinar qué tipo de podcast me voy a quedar. Pues espero que en algún momento te suene el podcast que, que estoy planeando. Digo, te vas a ir dando cuenta que no es muy Renata nada más. Creo yo que podamos, a través de nuestras historias, es que últimamente se vende mucho ok, sabemos que hay libros, sabemos que hay redes sociales, sabemos que hay mucho, pero en lo único que no compites es con ser tú mismo. Y yo digo, a ver, mi historia no está en ningún lado. Entonces sé que puede llegar a impactar, obviamente con parte de mi conocimiento que tengo, pero Ujú. si invito a personas es porque también sus historias deben de merecen ser escuchadas. Ten presente eso. Tu mensaje está guardado hace muchísimo tiempo y alguien está esperando que tú lo liberes. Lo pueden haber escuchado en otras voces, pero no les ha cuadrado, no les ha calado, no los ha impactado. Está esperando a que tu voz sea la que lo diga. Entonces, no hay suficientes podcasts en el planeta en este momento para cubrir todas las necesidades de muchos seres en el mundo. Y es nuestra responsabilidad cuando decidimos ingresar en este mundo, en todo este contexto, de hacer lo propio. Ya tú te decidiste, ya tú te lanzaste, de seguro las personas que estaban esperando escuchar tu voz van a estar alegres y felices de poderte recibir en sus equipos, en su móvil, en su automóvil, donde sea que vayan. Pues muchas gracias, John, por tu tiempo, por el espacio, por tus consejos, porque ahora sí que me los llevo. Voy a volver a ver la sesión para anotar y anotar, porque me encanta. Pero Ok. fue exactamente lo que necesitaba escuchar. Y sé que Está bueno. para alguien también lo va a hacer, em, que diga: "Guau, pues, tengo que tarea que hacer", ¿no? Ujú. Si hay Renata, algo que que me movió hoy, pues, fue el que todo lo que hagamos sea para el otro, para servir al otro y más allá de un micrófono y un celular, es qué quiero dar a entender a los demás. Me lo llevo como tarea, me lo llevo ya como me lo voy a tatuar para decir: "Lo tengo", que no se me olvide, que ese es mi propósito, moverme siempre para servir al otro. piensa en que te estás entrenando, en que te formaste, porque quieres que la experiencia que el otro tenga sea muy buena, sea responsable. Tú te preparas en este tipo de cosas, en public speaking, por ejemplo, en mejorar tus habilidades de comunicación, mejorar cómo estás conectando, porque lo quieres poner al servicio. Si únicamente lo quieres para ti, pues se va a desperdiciar. Yo siempre digo que se va a desperdiciar. Cuando ya se coloca en pro del otro, las bendiciones son grandísimas, son enormes. Creo que, que es lo más grande que en este momento me mueve, es eso. No es únicamente lo que yo quiera, es lo que ellos están necesitando. Por eso creo que no me quedo quieto revisando qué más hay. No es una única versión, no es lo único que hay y hay que seguirlo trabajando para poder hacer que ellos consigan su final feliz. Totalmente, totalmente, me lo llevo para mí. Y bueno, para los que lo están haciendo también. Gracias, John, Bueno, por tu Ren, tiempo, por todo. Te agradezco a la vida por haberte conocido y porque te trajo en el momento perfecto para impactar. a ti, Renata, por la confianza, por la apertura. Solamente cosas buenas te pueden pasar. Me ha encantado el proceso tuyo. He disfrutado verte en cada uno de esos escenarios en los que ahora te estás moviendo, en las diferentes versiones de Renata para cada uno de los contenidos que estás creando. Esto que estás haciendo es otra de esas tantas versiones que ya te has dado cuenta que puedes explorar. Y yo feliz de poder colocarme siempre a tu servicio para el propósito tuyo, para lo que quieres hacer con la creación que estás haciendo en todo este ejercicio. Muchas gracias.